Este martes, Comisión de Desarrollo Económico conocerá alcance del veto a la Ley de Fomento Productivo. Nuevas reacciones en torno al planteamiento de evaluar trabajo de los legisladores en las comisiones especializadas. Proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción a segundo debate este martes en el Pleno. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Lunes 30 de julio del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Iniciamos la semana con información. Los asambleístas del Movimiento Creo y del Partido Social Cristiano respaldaron el nuevo alcance del Ejecutivo a la objeción parcial al proyecto de ley de fomento productivo relacionado con los tratados bilaterales de inversión. La mesa legislativa se reunirá este martes para elaborar el informe no vinculante. Ricardo Bravo con los detalles. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para este día martes a las 15 horas está prevista la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, en donde los legisladores analizarán y muy probablemente aprobarán el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. La asambleísta Homero Castañer señaló que entre la discusión se encuentra el segundo alcance remitido por el presidente de la República, el relacionado con los tratados bilaterales de inversión. Es perfectamente legal, está dentro de los plazos. Lo que sí nos preocupa es realmente que nos estamos acercando a la fecha y siguen llegando alcances de última hora. Eso es preocupante porque da cuenta de que hay situaciones que no se tiene una hoja de ruta definida frente al plan económico. Esperemos que no haya inconveniente porque, tocando el tema igual de los asambleístas oficialistas, en los debates de la Comisión de Desarrollo Económico, ni ellos están de acuerdo en el tema de los arbitrajes internacionales, que es el último alcance que nos ha mandado. Y vamos a tener un escenario a lo mejor complejo para poder allanarnos a esa propuesta del Ejecutivo, que es parte de ellos. Ellos deberían apoyar en ese sentido a lo que manda el gobierno de ellos y esperemos que lo más pronto posible, si es posible este jueves, ya lo tengamos el informe aprobado en el Pleno de la Asamblea. El asambleísta Henry Cucalón reveló que el Partido Social Cristiano se muestra de acuerdo con este segundo alcance a la objeción parcial del presidente de la República a este proyecto de ley. Uno de los temas positivos que la Asamblea aprobó de la Ley de Fomento Productivo fue la incorporación del concepto de la solución de controversias a través de la cláusula arbitral, que da confianza, da seguridad jurídica a los inversionistas. Sin eso, estimados conciudadanos, todo lo que tiene la ley, los incentivos tributarios, los estímulos, pasan a ser declarativos y letra muerta, si no les damos esa herramienta. Considero que es dable el alcance al veto y ojalá lo antes posible esta ley pueda ser parte ya del ordenamiento jurídico. Reiteramos, la Comisión de Desarrollo Económico tiene previsto sesionar este día martes a partir de las 15 horas. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Existen posturas divididas al interior del Consejo de Administración Legislativa CAL frente a la posibilidad que los jefes de bancadas evalúen a los legisladores, sobre todo a los integrantes de la Comisión de Fiscalización. El asambleísta Homero Castañer confirmó que el tema será analizado este miércoles entre los jefes de las distintas bancadas políticas. A propósito del anuncio de la presidenta de la Asamblea Nacional de convocar a una reunión a los jefes de bancada para analizar la posible reestructuración de las comisiones, existen criterios divididos en el Parlamento. Para el asambleísta e integrante del Consejo de Administración Legislativa, Patricio Donoso, es fundamental que los jefes de bancada evalúen el desempeño de los legisladores, sobre todo a los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Se puede evaluar el hecho de asistir o no a las reuniones, de ausentarse el momento de la votación, cosa curiosa, por supuesto. CAL tendrá que ver con la mayor celeridad
qué medidas tomar. Sin embargo, la asambleísta Soledad Buendía, también integrante del CAL, asegura que la evaluación a los legisladores no debe violentar la norma ni debe minimizar el trabajo de las comisiones. Porque sencillamente tenemos diferencias políticas. Este es el seno de justamente las contradicciones políticas. El que uno vote de una manera u de otra en un juicio político no es sujeto de crítica. Sin embargo, el asambleísta Homero Castañeda, integrante de la Comisión de Fiscalización, adelantó que el miércoles será la reunión de jefes de bancada. Ahí se podría definir el futuro de la Comisión de Fiscalización. Necesitamos realmente solucionar no solo el tema de la Comisión de Fiscalización, de otras comisiones que están trabajando no al 100%. De su lado, la asambleísta María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, reiteró que se ha reunido con varios legisladores para debatir sobre la posibilidad de una reestructuración. Ella insiste en que debe ser de todas las comisiones, incluidas las ocasionales. La falta de quórum que hay a veces, por la falta de participación, por los atrasos, etcétera, y que en la Comisión de Fiscalización también lo vivimos. Puestísimos todos deberíamos de estar a hacer que la Asamblea Nacional funcione y sobre todo se fiscalice. En la Asamblea Nacional existen 12 comisiones permanentes y la de fiscalización, y al momento existen 6 comisiones ocasionales. El próximo 14 de mayo de 2019 concluiría el primer tramo del actual periodo legislativo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Para este martes a las 9:30 está convocada la sesión plenaria 531. Entre los puntos a tratar consta la posesión del Procurador General del Estado, Íñigo Francisco Alberto Salvador Crespo, designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El Pleno además tratará 2 proyectos de resolución. El primero relacionado con la aplicación del artículo 29 de la Constitución, referente al derecho fundamental de los padres y madres a la libertad para criar y educar a los hijos, y el segundo que declara el 30 de julio como el Día del Adolescente Ecuatoriano. Como quinto punto en el orden del día, se debatirá el informe para segundo debate del proyecto de ley de lucha contra la corrupción. La propuesta elimina el requisito de procedibilidad del informe de la Contraloría para la fase de instrucción fiscal e incorpora la figura del comiso de terceros. En el Código Penal consta la comisión de bienes como producto de la infracción o bienes que son utilizados para cometerla. La Comisión de Biodiversidad visitó la semana última el Parque Nacional Yasuní, donde verificó la información entregada por las diferentes instituciones sobre el cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional de la Explotación Petrolera en los bloques 31 y 43 por Petroamazonas. La presencia de los comisionados implicó, entre varias actividades, un recorrido por el acceso ecológico de la plataforma Nenque Apaica para verificar las salvaguardias ambientales, áreas biológicamente sensibles y los distintos corredores ecológicos de la zona. Los legisladores también recorrieron las instalaciones del bloque 43 y realizaron una caminata hasta la plataforma Tambococha, donde se producen alrededor de 19,000 barriles de crudo diarios. Allí el equipo técnico de Petroamazonas explicó la función de las bandejas ecológicas que tienen los taladros de perforación para prevenir derrames de hidrocarburos que afecten el ambiente y la nueva tecnología de perforación en racimo que se implementó. Todo esto con aporte de tecnología e ingeniería ecuatoriana. La asambleísta María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó que hasta su despacho llegó una comunicación con fecha 13 de julio, en donde se acusa a la periodista Janet Inostroza y su empresa de un presunto linchamiento mediático en contra de la empresa de seguros, Seguro Sucre. Según la asambleísta Carrión, la empresa 180 grados, cuya cabeza principal sería Janet Inostroza, suscribió un contrato cuyo fin sería desprestigiar a Seguro Sucre. Por ese trabajo, afirmó Carrión, la empresa 180 grados recibiría alrededor de $15,000. María José Carrión dijo que pondrá este caso en conocimiento de los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Es decir, si es que como resultado de esta campaña de desprestigio de Aseguradora Sucre, el resultado era eliminar, ¿verdad? Eliminar que se derogue las condiciones impuestas por ENCO y se abre el mercado a las empresas de seguros, a todas las empresas de seguros. El fee de éxito, esto quiere decir, si es que se lograba este objetivo, iban a recibir $15,000 más. El costo total de esta proforma, como la podemos ver aquí,
llega a $25.000 más el fee de éxito. El problema está en que la periodista, en este caso Yanedi Nostroza, desde el inicio entendemos que podría estar contratado este servicio. Ha habido 8 intervenciones sistemáticas desde el 5 de julio del 2018 sobre lo que significan las intervenciones de las aseguradoras en el país y sobre especialmente Aseguradora Sucre. Hemos visto voceros de opinión, tal cual como lo establece la estrategia presentada por Yanedi Nostroza a este comité, y obviamente llama muchísimo la atención, ¿verdad?, que dentro de las normas deontológicas de la comunicación que se establece en la Constitución de la República, así como también en la Ley de Comunicación, precisamente está que no debería, ¿verdad?, una persona que tenga intereses utilizar los medios de comunicación para beneficio propio o para beneficio de terceros. Tiempo de una pausa, pero al volver más información en la emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Y en más noticias, el exministro de Defensa, Miguel Carvajal, compareció en la Fiscalía para responder interrogantes respecto a las investigaciones por la muerte del general Jorge Gabela. Eduardo Mangas, exsecretario de la Presidencia, y César Navas también fueron llamados por otros casos, pero no acudieron. Clever Aranda con información. Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Varios exfuncionarios fueron llamados a la Fiscalía General para referirse en diversos casos que son investigados. En primera instancia, el exministro de Defensa, Miguel Carvajal, acudió a la Fiscalía para referirse a las investigaciones que se realizan en torno a la muerte del general Gabela. La esposa del general Gabela, Patricia Ochoa, y su abogado se expresaron tras de esta diligencia. Escuchemos. Creo que no nos va a sorprender, el denominador común en los que han sido ministros, subsecretarios, es el mismo, no recuerdan nada. No recuerda, por ejemplo, que estuvo el 10 de julio del 2012 en la reunión con el señor presidente de la República, que estuvo él presente junto con la señora Joana Pesantes, junto con el señor Serrano, junto con el señor ministro de Seguridad de ese entonces, Arellano. Él no se acuerda siquiera que estuvo en esa reunión. Más aún, que él tomó el informe del gobierno de la India y se introdujo dentro del internet, puso y salió que realmente ese informe existe, donde habla del primer accidente de los helicópteros Truk, que es por saturación del cíclico, más no por falla humana. Cuando un funcionario tiene conocimiento de un hecho delictivo, tiene la obligación jurídica, y lo tenía antes del 2014 y después del 2014 en el COIVIA. Si como funcionarios vienen aquí a no acordarse las cosas, están ocultando. Ese ocultamiento trae consigo en la investigación la autoría y participación directa cuando son funcionarios, porque conformaron además el Comité Interinstitucional. El exministro del Interior, César Navas, también fue llamado a la Fiscalía para que responda algunas preguntas referentes al secuestro y asesinato de Óscar Villasís y Katy Velasco, pareja santodomingueña que fue secuestrada y asesinada por grupos narcodelictivos en Colombia. El funcionario no acudió a la cita. Solicitado al ministro del Interior, exministro del Interior, lo que es el ministro de Defensa anterior y a los ministros actuales del Interior y de Defensa para que ellos puedan decir sus versiones con respecto a las acciones de operaciones, y por ello estamos también a la expectativa esta semana para que se realice ya la exhibición y reproducción del video donde Óscar y Katy se encontraban en San Lorenzo. El exsecretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, también fue convocado y no acudió a la Fiscalía. Él debía responder preguntas referentes a unas declaraciones vertidas por él sobre algunos problemas que se habrían suscitado en las elecciones anteriores. Literalmente habría dicho que ellos no ganaron las elecciones. César Monge de Creo y Homero Castañer se pronunciaron. Escuchemos. Las declaraciones
del señor Eduardo Mangas implican el cometimiento de una serie de ilícitos, de ilegalidades, que justamente es lo que el Ecuador necesita conocer. El señor Mangas no ha venido a dar la cara, no sé por qué no viene a aclararnos esta presunción de delitos, de que ha habido peculado, de que había asistiendo empleados pagados por todos los ecuatorianos al expresidente Correa en la embajada en Bélgica, en Bruselas. Eso también dijo Mangas, que conocían de los actos de corrupción, que sabían de la lista de Odebrecht. Escuchen el audio, ciudadanos. En el tema del secuestro y asesinato de la pareja de Santo Domingo, este miércoles están llamados a comparecer el actual ministro del Interior, el doctor Toscanini, y también el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Con esta información vuelvo con ustedes. Continúan, compañeros. Buenas tardes. Gracias, Clever, desde la Fiscalía General del Estado. En otro tema, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, adelantó que el Gobierno Nacional lanzará el programa de reparación de víctimas de abuso sexual a menores. La secretaria de Estado precisó que la iniciativa tiene como eje central la prevención. La Comisión Ocasional ANPETRA, en el informe sobre la investigación de casos de abuso sexual en el sistema educativo, detalla acciones y omisiones en la prevención para evitar abusos y el proceder de las autoridades del Ministerio de Educación. ¿Pero qué ocurre con las 42 denuncias oficializadas y las víctimas que dejó los abusos? La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, precisó que en los próximos días se presentará el sistema de reparación de víctimas, que contará con varios ejes. A las que se les tiene que garantizar el acceso y el ingreso a la educación superior, por ejemplo, ¿sí? A más de lo que ellos siempre han solicitado, y creo que eso es importante que lo interioricemos, la reparación inmaterial, que esto no se vuelva a presentar, que el Estado reconozca, tenga memoria sobre lo que significó para los niños, las niñas del país el caso ANPETRA. Desde el Ministerio, frente a los casos de abuso sexual, se realiza un seguimiento permanente, no solo a las víctimas, dijo la secretaria de Estado, sino además se presta atención a los familiares. A darles acompañamiento judicial en los casos en los que el Ministerio puede desarrollar este tipo de acciones y a esperar pues sentencias contundentes, porque consideramos que esa es una de las señales más claras para combatir este tipo de crímenes. La ministra Alvarado puntualizó que los casos de abuso sexual en su mayoría son generados por un familiar o amigo cercano a la víctima, de ahí la importancia de denunciar. Porque el agresor se esconde en la intimidad de la familia, en la confianza que le da el niño o la niña, porque no le resulta un agente extraño, ¿sí? Sino más bien alguien con quien convive, a quien le cuenta los secretos, alguien que comparte con él, alguien que tiene algún tipo de complicidad. Así es como se acercan en muchos de los casos a las víctimas. En el informe de la Comisión Ocasional ANPETRA se reveló negligencias que han existido en los procesos administrativos judiciales e incluso funcionarios que cometieron el delito. Además, plantean 29 recomendaciones a las instituciones públicas con competencia en la materia. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario por la Defensa de Participación Ciudadana y de las Organizaciones Sociales mantuvo un taller con representantes de distintos sectores para analizar las observaciones al proyecto de ley de organizaciones sin fines de lucro. Fueron 17 organizaciones sociales que mantuvieron un taller con el Grupo Parlamentario por la Promoción y Defensa de la Participación Ciudadana y de las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de presentar observaciones al proyecto de ley de organizaciones sin fines de lucro, que al momento lo tramita la Comisión de Participación Ciudadana. Nosotros vemos que es importante fortalecer a las organizaciones sociales, tanto de hecho como de derecho, y más que todo con mecanismos de promoción, de formación ciudadana. Tenemos que buscar de manera colaborativa cómo podemos no solo garantizar esta libertad de asociación, sino fortalecernos como organizaciones. Hubo crítica respecto del proyecto de ley de organizaciones sin fines de lucro, pues según Boris Cornejo de Convergencia, existen temas que no se toman en cuenta. La necesidad que tienen las organizaciones de la sociedad civil de contar con algún sistema promocional, de incentivos, de definición de roles. De ahí que la coordinadora del grupo, la asambleísta Lourdes Cuesta, hizo una propuesta. La Asamblea Nacional no tiene atribución absoluta para crear, modificar o eliminar impuestos, ni nada que tenga que ver con el tema tributario. Lo que sí podemos hacer es sugerir o incluso instar al Ejecutivo, tratar de conseguir alguna reunión. Las observaciones serán condensadas en una matriz que a su vez será procesada en un solo documento que será entregado a la Comisión de Participación Ciudadana. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
A fin de recoger observaciones de los representantes del sector agropecuario y exportadores de banano en torno a los proyectos de ley orgánica de fomento agropecuario y de regulación de la producción y comercialización de banano, plátano, orito y otras variedades afines destinadas a la exportación, la Comisión de Soberanía Alimentaria sesionó el pasado día viernes en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. Los comisionados recibieron también a los representantes del sector acuícola y pesquero para conocer los problemas del sector y sus aportes para el impulso de la actividad. Estas propuestas están relacionadas con el mejoramiento de la ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura que analiza la referida mesa legislativa. La presidenta de la Asamblea Nacional se reunió con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Boris Palacios, y con los representantes de las cámaras de la producción de Chimborazo. La titular del Legislativo conversó sobre la situación en las áreas de turismo y producción de la ciudad de Riobamba y de la provincia de Chimborazo. La tarde de este viernes, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se reunió con los representantes de las cámaras de comercio, turismo y producción de la provincia de Chimborazo. A la cita también acudió el ministro de Transporte y Obras Públicas, Boris Palacios. Entre los temas en agenda estuvieron una propuesta para la generación del proyecto económico, así como la recuperación del Palacio de la Constitución en la ciudad de Riobamba, además de la ampliación de la autopista Riobamba-Ambato, explicó Giovanni Puebla, presidente de la Cámara de la Producción de Chimborazo. Desde el 2008 el CEMPLADE había emitido un oficio en donde se declara como obra prioritaria el tramo Rumichaca-Riobamba. Sin embargo, el tramo de 47 kilómetros desde Ambato a la ciudad de Riobamba todavía no se lo ha construido. Estamos hablando hace 10 años y esa es la preocupación. Desde la Cámara de Turismo de Chimborazo se reconoció el paisaje y la infraestructura que brinda la ciudad de Riobamba a sus visitantes, entre ellos la ruta turística hacia la Nariz del Diablo. Patricio Costales es el presidente de la Cámara de Turismo de Chimborazo. Esta fue una ruta posicionada durante varias décadas y ahora ya se está empezando a aceptar a nivel de varias autoridades un tema que se había rechazado, que era volver también a restablecer un elemento diferenciador en la oferta turística, que era el viaje en el techo del tren, como se hacía siempre hasta que se suspendió hace más o menos 8 años. Actualmente la ciudad de Riobamba recibe a 150,000 turistas por año. Solo en el traslado del ferrocarril la cifra ascendió a 80,000 anuales. La cita se cumple además como preparativo del 11 de septiembre, Día de la República. Para esa fecha está prevista un recorrido hacia la ciudad de Riobamba. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tiempo de una nueva pausa promocional, pero al volver más información, sigan en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Agenda de actividades. A continuación, la agenda de actividades prevista para esta tarde en la Asamblea Nacional. 14 horas, Comisión de Justicia recibe a Homero López, presidente del Colegio de Notarios de Pichincha, a fin de que exponga sus observaciones al informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos. Lectura, debate y votación del borrador de informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, segundo piso del Palacio Legislativo. 15 horas, Comisión de los Derechos Colectivos recibe a Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado subrogante, quien presentará sus observaciones a los proyectos de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. Continuación del análisis del articulado del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, quinto piso del Palacio Legislativo. 17 horas, Comisión Ocasional Multipartidista para el análisis del caso Gabela recibe a César Navas, exministro coordinador de Seguridad. Presentación del avance del primer informe sobre el contenido de toda la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Fernando Gabela Bueno, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Más información a las 18 horas en emisión estelar. Les dejamos con el tip del día. Buenas tardes. El tip del día para disfrutar tu trabajo. Plantéate metas semanales.
Estas metas deben ser personales, así podrás mantenerte motivado y te sentirás útil. Lo ideal es premiarte una vez que las hayas completado. Puede ser un viaje o una compra que te haga sentir bien. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.